del pueblo de Israel. Amén. Y cuando leemos esta palabra, amada iglesia, amén, y trae alusión a la arca del pacto, amén. Y cuando vemos que era el arca del pacto en aquellos tiempos, el arca del pacto era la gloria, era el poder, amén, y era la dirección de parte de Dios, amén. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, amén, y usted lee todo, amén, el capítulo 4, amén, del capítulo 1 en adelante, usted se dará cuenta y usted se dará a entender, amada iglesia, que el pueblo de Israel estaba escaso de presencia. Había templo en los altares, amén. Había sacrificio en los altares, amén. Había, aleluya, la gente venía y ofrecía holocausto en el tabernáculo en Silo, amén. Donde dice que el sacerdote Elí, amén, tenía 2 hijos, y era Osni y Finés, amén. Y mientras yo, aleluya, leyendo la Biblia y meditando y buscando qué significa, aleluya, el nombre de estos 2 hombres, y dice que significa boca disfrazada o boca de serpiente. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Porque, mi amado hermano, yo me daba cuenta y entender, aleluya, que la presencia de Dios se había perdido al pueblo de Israel. Había templo, había, aleluya, sacrificio, pero no estaba la gloria de Jehová. La palabra de Dios estaba escaseando, la voz de Dios estaba escaseando. Alabado sea el nombre de Cristo. Alguien que diga gloria aquí, por favor. Alguien que levante su mano en esta hora y diga conmigo que vuelva la presencia, que vuelva la presencia de Dios, que vuelva la presencia en los altares, que vuelva la gloria, que vuelva el principio de Jehová, que vuelva su manifestación, para que la gloria pueda descender. Alguien que levante su mano en esta noche. Antes del Pentecostés tiene que estar la presencia. Antes del Pentecostés tiene que habitar la presencia de Dios. Alguien que levante su mano aquí, por favor. Alguien que diga gloria aquí, por favor. Que yo siento poder de Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Que vuelva su presencia. Y algo que me llamó la atención mientras yo leyendo la palabra, y es que dice que el pueblo de Israel salió a pelear contra los filisteos. El pueblo de Israel se enfrentó en aquel lugar llamado Ebenezer y un lugar llamado Efa. Dice que los filisteos mataron a 4,000 hombres en esa primera batalla. Y cuando los filisteos mataron a estos 4,000 hombres, aleluya, dice que después que los israelitas, amén, estaban en el campamento, dice que a ellos, alabado sea el nombre de Cristo, se les ocurre que ir a traer el arca del pacto que estaba en Silo. Y cuando dice que ellos mandan a traer el arca del pacto que estaba en Silo, dice que el arca del pacto fue llevada al campamento de los hebreos. Cuando el arca del pacto se presentó, dice que los israelitas empezaron a hacer bulla. Dice que los israelitas hicieron un alboroto en ese lugar, hasta tal lado que dice que los filisteos dijeron: pero qué Dios tan grande es este. Alabado sea el nombre de Cristo. Los filisteos tuvieron miedo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero algo que pude entender yo, que te dije que el significado de estos hombres, aleluya, los hijos de Elí, es que era boca disfrazada o boca de serpiente. Aleluya. Había gente que cargaba la presencia, pero parecían serpientes por dentro. Había gente que tenían, alabado sea el nombre del Señor, la talla de ministro, la talla de sacerdote, pero la presencia y la gloria de Dios no estaba con ellos. ¿Cuántas cosas estamos viviendo en estos tiempos? Adoradores secos, evangelistas secos, pastores secos, ministros secos. ¿Por qué? Porque a causa de la presencia de Dios no está con ellos. Pero hoy la presencia, hoy la gloria de papá, hoy la presencia de Dios vuelve, 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 vuelve la presencia. Gracias, guerrera, me quedo contigo.
Alguien que diga gloria aquí, por favor. Los filisteos tenían algo que le pertenecía al pueblo de Israel, pero por causa del pecado, yo siempre digo que no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Y dice que estos hombres llevaron el arca del pacto y los filisteos derrotaron a los israelitas. Y dice que en esta segunda vez fueron 30,000 hombres que murieron. Y no solo quitaron el arca del pacto, sino que también mataron a estos hombres. Pero algo que me llamó la atención mientras yo estaba leyendo la palabra y meditaba en la palabra, y es que dice que un hombre de la tribu de Benjamín se escapó para poder dar la noticia que el arca del pacto había sido tomada. Y yo pude entender, y algo muy poderoso es que había un hombre, el sumo sacerdote de Silo, que era Elí. Y dice que Elí se enteró, aleluya, cuando el arca del pacto fue tomada. Pero cuando este hombre trajo la buena noticia, o podemos decir la mala, buena noticia, como usted le quiera llamar, pero dice que este hombre trajo la noticia, es que el arca del pacto había sido tomada. Y dice que Elí estaba sentado en un banco, aleluya. A Elí no le preocupó, a Elí no le preocupó, aleluya, la muerte de sus hijos. A Elí no le preocupó la muerte, aleluya, de los israelitas. Elí estaba preocupado por la presencia. Elí dijo: un día la tuve, pero la perdí. Elí estaba preocupado. ¿Por qué? Porque quería que la presencia de Dios volviera nuevamente. Y así hay gente que está seca, pero en esta noche hay mensajeros para que vuelva, para que vuelva. Alguien que diga gloria aquí, por favor. Alguien que diga gloria aquí, por favor. Que yo siento poder del cielo, y a su nombre. Y a su nombre. Porque cuando la presencia de Dios no está, eres como un carro sin gasolina. No le eches gasolina al carro. ¿Qué va a pasar si no le echas gasolina? No se mueve. La presencia es igual. Cuando la presencia no está, tú no te puedes mover. Por eso Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Si tu presencia y tu gloria no va conmigo, yo no quiero predicar. Moisés entendió algo y dijo que la presencia era lo más importante. Por eso Moisés, en el capítulo de Éxodo, capítulo 33, verso 1, usted puede leer y usted se dará cuenta que Moisés le dice a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Pero Moisés también le dice: Señor, pero yo quiero tu presencia, pero también quiero que tú me muestres tu gloria. Yo quiero que tú también me muestres tu gloria. Pero ¿cómo es posible, Moisés, que quiere ver mi gloria? Si tú viste cómo el mar rojo se abrió, si tú viste cómo las plagas cayeron. Pero ¿cómo? Moisés sabía que con la presencia tenía dirección. Moisés sabía que con la gloria tenía manifestación. Y hay tiempo, mi amado hermano, que gente que necesita la presencia y la gloria de Dios para que tu camino te vaya bien, para lo que tú emprendas todo te salga bien. Diga conmigo: que vuelva la presencia, que vuelva la presencia. Gracias, Espíritu Santo. Por
Por eso, gracias, Padre. En el libro de Juan capítulo 21 dice que había un hombre llamado Pedro, varón. Y dice que Pedro estaba en aquel lago, aleluya, o aquel mar llamado Tiberia. Cuando Pedro estaba en aquel lugar, aleluya, dice que Pedro volvió a la vida pasada. Pedro volvió a pescar. Pedro volvió a hacer lo mismo que él era antes. ¿Por qué? Porque la presencia, porque Jesús se había apartado de él. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Que incluso y a pesar de todo lo que nosotros hagamos, siempre la misericordia de Dios llega a nuestra vida. Dice que Pedro estaba en aquel lugar pescando, pero Jesús llegó para llegar nuevamente hacia donde él estaba. ¿Por qué? Porque Pedro había perdido posiblemente la presencia. Hay gente, mi amado hermano, ¿sabes qué? Porque cuando ellos saben que Jesús está con ellos, ellos saben que cuando Dios está con ellos, todo lo tienen, por los talentos, por los dones, por lo que saben. Pero un tiempo que cuando la presencia no está, empieza a venir el decaimiento, empieza a venir el proceso para la vida. ¿Por qué? Porque descuidaron la presencia, descuidaron el altar de Dios. Pero hoy Dios te dice que vuelvas a su presencia. Hoy Dios te dice: vuelve en el lugar donde me conociste, vuelve en el lugar donde tuviste la intimidad, vuelve en el lugar donde te formé. Que vuelva a la presencia de Dios. Saúl tenía trono, pero no tenía presencia. Saúl estaba cómodo, pero no tenía la presencia, porque se acomodó a lo que él sabía. Y así hay músicos en estos tiempos que se acomodan por lo que ellos saben, pero no se acomodan por la presencia, por buscar la gloria de Dios. Y me gusta hablar de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando Jesús se apartó de él, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué fue lo que hizo? Pedro empezó a negar al maestro. Aleluya. Pedro empezó, aleluya, a hacer cosas que no tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús se había apartado de él. Pero cuando Pedro volvió, cuando usted lee en Hechos capítulo 2, dice que Pedro, aleluya, dio aquel mensaje donde se convirtieron 3,000 almas. Aleluya. ¿Por qué? Porque ya habitaba la presencia en él, ya habitaba la gloria en él. Y cuando está la presencia de Dios, hay cambio. Cuando está la presencia de Dios, hay resultados. Cuando la presencia de Dios habita, hay transformación para las almas, hay restauración. Cuando la presencia de Dios llega, todo cambia. Cuando la gloria de Dios llega, todo da resultado. Cuando la presencia de Dios llega, todo es diferente. Había tabernáculo, había adoración, había música, pero no había presencia de Dios. Ministros, evangelistas, mujeres, seco y necesitando la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está, todo resulta bien. Yo te dije que la presencia es dirección. La presencia no te lleva por lugares donde tú piensas que te vas a ahogar o que te vas a morir.
Cuando la presencia habita en ti, hay dirección, hay bendición, hay multiplicación. ¿Cuánta gente fracasando en estos tiempos? ¿Cuánta gente fracasando en estos tiempos? ¿Por qué? Porque descuidaron la presencia de Dios. Descuidaste el altar de Dios. Descuidaste lo que un día conociste. Descuidaste lo que un día te dio resultado. Pero hoy la presencia necesita volver. Hoy la presencia de Dios necesita volver a mi vida y a tu vida. Que vuelva su presencia. Basta ya por los talentos. Basta ya por lo que sé, por los estudios bíblicos. No, déjate guiar por la presencia. Deja que sea la presencia de Dios. Dos hombres se pusieron de pie. Ay, 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 Padre. Alguien que abre esa boca. Alguien que abre esa boca en esta noche. Y a su nombre. Gracias, Espíritu de Dios. La Biblia habla en el libro de Ageo, si no me equivoco. Dice que el pueblo de Israel salió del exilio. Y cuando el pueblo de Israel salió del exilio, aleluya, dice que estos hombres se interesaban más en arreglar su casa. Pero el templo de Dios, ellos no le pusieron importancia. Trabajaban, cultivaban, tenían frío, hacían tantas cosas. Pero ellos se preocupaban más por arreglar su casa. Ellos se preocupaban más por tener el mejor carro, por tener la mejor jipeta, por tener el mejor cuenta del banco. Pero nunca se preocuparon para que la presencia y para que el templo de Dios volviera nuevamente a dar resultados. Hoy la presencia de Dios tiene que volver. Basta del pecado, basta de la inmundicia, basta de la pornografía, basta de toda porquería del diablo. Se va fuera, se va fuera. Queremos altares limpios, queremos gloria limpia de Jehová.